Gauss y Fernando Salmerón sobre su influencia en la Facultad de Filosofía, pues ahí ya presupone que estos personajes estuvieron involucrados en la implementación de este plan de estudios. Ahora bien, no me voy a detener ahorita, en este momento, a explayarme un poco más sobre estos planes de estudios, sino que pues quisiera iniciar pues este conversatorio pues con esos apuntes, ¿no? De cómo fue que se llevó a cabo pues esta investigación y les... Vale, muchas gracias. A mí me gusta el micrófono, ¿no? Es muy importante. Muchas gracias por la invitación y pues naturalmente al doctor Luis Antonio Romero por esta iniciativa de tener esta mesa en una perspectiva un poquito más histórica. Hay por lo menos dos cosas que quiero destacar. La primera es que efectivamente iniciamos con estudiantes, en realidad fue iniciativa de ellos. De hecho, el que tuvo la idea fue Caleb, que no anda por aquí, pero Caleb fue el que tuvo la idea de hacer un rescate de la historia de la Facultad de Filosofía. Esta Facultad de Filosofía, y no es porque sea la nuestra, y naturalmente estamos muy orgullosos de nuestra Facultad de Filosofía, es posible, dato curioso, que sea la primera Facultad de Filosofía como tal del país. Porque antes de la Facultad de Filosofía y Letras, naturalmente existía lo que se llamaba la Escuela de Altos Estudios en la UNAM, que pues naturalmente es así, es el antecedente más importante. Ahí estudió, ahí daba clases el doctor Fernando Salmerón, pero como facultad, ahí no estoy exactamente seguro, José Luis nos va a ayudar, es probable que sea, si no la más vieja, una de las más viejas del país. Además, este proyecto, el proyecto de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, que surge justo, como nos va a explicar José Luis en un momento más, por iniciativa del doctor Fernando Salmerón, se incorpora dentro de un proyecto de profesionalización de la filosofía a nivel nacional en México. Existía la filosofía, de hecho, como ustedes saben, la filosofía tiene una tradición que podemos remontar al periodo novohispano, con figuras importantes como Antonio Rubio, el propio Clavijero, personajes muy importantes que desarrollaron en nuestro país la tradición filosófica, pero hasta, digamos, lo que podríamos llamar la tradición moderna de la filosofía, ciertamente hay personas importantísimas como Antonio Caso, José Vasconcelos, Samuel Ramos, que iniciaron los estudios de filosofía, pero su profesionalización no tuvo lugar sino hasta la incorporación en México del profesor José Gauss, que fue el maestro de Salmerón, y fue el maestro prácticamente de todos los filósofos que fueron a su vez los maestros de nuestros maestros, y en algunos casos de mis maestros. Mi maestro Antonio Sirión fue alumno del doctor Fernando Salmerón, quien fue a su vez alumno de José Gauss. Entonces, todos los profesores de filosofía, de una u otra manera, estamos conectados con el magisterio, especialmente de Gauss. Él formó a mucha gente en la UNAM y en la Universidad Veracruzana. Todos estamos emparentados filosóficamente. Bueno, solo la maestra Angélica Salmerón también está emparentada de otra forma con el doctor Salmerón, pero todos estamos emparentados filosóficamente con Fernando Salmerón, no solamente porque fundó la facultad y diseñó el plan de estudios, sino que también le dio un cierto cariz, una perspectiva a la educación de filosofía y que le da su identidad a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Veracruzana. En esta Facultad de Filosofía ofrecieron cátedra el propio Salmerón, el profesor José Gauss dio un curso más o menos en el año de 1967, que fue más o menos cerca de la... No, bueno, fue en los 60, no estoy seguro del año, ahora me va a corregir José Luis. Fue antes de que, bueno, él falleció creo que en el 67, fue más o menos en la década de los 70, se vino a dar un curso a la Universidad Veracruzana. La sede de la Facultad de Filosofía no estaba aquí en Humanidades, sino que estaba en el centro. Y hay algunos pues, datos anecdóticos interesantes, incluso de lugares específicos reconocibles en la ciudad, donde pues, tuvieron sus espacios estos profesores. Concretamente, es posible que el curso que dio José Gauss, el curso tenemos la constancia del programa, de qué se trató, era un curso de metafísica. Probablemente lo dictó en el edificio que está en la calle de Juárez, donde está la dirección de desarrollo académico, ¿verdad? Es probable que ahí es donde haya dado su curso José Gauss, y él se quedó, por cierto, en el Hotel Salmones, que todavía existe. Incluso tenemos la constancia de la habitación, porque el señor
le insistía a Salmerón que siempre le reservara la misma habitación con una mesa porque a él le gustaba trabajar y cosas de estas. Pero ¿quién fue José Gauss? José Gauss fue un filósofo español que nació en el año de 1900. Fue un gran traductor, sobre todo de filosofía alemana del siglo XX. Tradujo a Martin Heidegger, tradujo a Edmund Husserl, tradujo a Nikolai Hartmann, a Max Scheler. Prácticamente toda la escena filosófica alemana de principios del siglo la tradujo Gauss al español. Y muchas de esas traducciones las hizo en México, y algunas de esas traducciones las hizo en seminarios donde asistieron gente precisamente como Fernando Salmerón. Hablo concretamente del caso de Seritiempo. Él tenía su propia manera de entender la filosofía, de eso hablaremos tal vez otro día, pero lo que es interesante del caso de Gauss es que, bueno, la coyuntura política en la que viene a México, como ustedes imaginarán, es la guerra civil. El señor era republicano y socialista a carta cabal, no volvió jamás a España, porque él no volvía hasta que no muriera Franco, y se murió primero que Franco, entonces nunca volvió a España, y él estaba comprometido con la formación humanística en México. O sea, el país que lo acogió, él dijo, vamos a construir universidades, vamos a construir un proyecto educativo nacional, y a todos sus estudiantes les insistió muchísimo en fomentar su propia tradición. Entonces, Leopoldo Sea, por ejemplo, otro gran notable alumno de Gauss, quizá de la primera generación de sus alumnos, tenía intereses por hacer una tesis sobre Heráclito. Y Gauss le dijo, no, ¿qué va a hacer usted una tesis sobre Heráclito? Usted tiene que hacer una tesis sobre filosofía en México. Y produjo un libro extraordinario que se llama El positivismo en México. Y en el caso de Fernando Salmerón, su tesis fue sobre las mocedades de Ortega y Gasset. Luis Villoro, su tesis es los grandes momentos de indigenismo en México. La tesis de licenciatura, y la del doctorado, pues ya la hizo sobre Descartes, pero la de licenciatura sí la hizo sobre temas mexicanos. Gauss insistió mucho en el fomento de la reflexión histórica acerca de la propia tradición, muy reciente naturalmente, de la filosofía en México y del periodo novohispano, y también de la profesionalización. O sea, eran como dos perspectivas de Gauss. ¿Cómo vamos a construir la filosofía en México? Construyendo nuestra propia tradición, y esa tradición se va a construir en una reflexión hacia el pasado inmediato, o sea, quiénes somos y qué proyectamos ser. Pero vamos a proyectarlo con las mejores herramientas del pensamiento europeo. Por supuesto, la filosofía es una herencia europea, pero desde una perspectiva mexicana, latinoamericana. Vamos a utilizar los mejores recursos de la racionalidad occidental para pensar nuestra situación concreta. Ese era el proyecto de Gauss, muy de la mano de las enseñanzas del maestro de Gauss, que pues no fue sino José Ortega y Gasset. Entonces, mucho de esta dimensión y de estas reflexiones de Gauss, o sea, el compromiso con una racionalidad fuerte, es decir, con un modelo profesional del desarrollo de la filosofía, pero de la mano del interés de la construcción de instituciones educativas y el fomento de la autorreflexión, o sea, de la filosofía como espacio de autorreflexión de la vida nacional, fueron tópicos que influyeron en la manera en la cual Fernando Salmerón veía la filosofía. Algunos de mis colegas que no andan por aquí, pero lo hemos platicado muchas veces, amigablemente, naturalmente, como siempre nos caracterizan nuestras discusiones filosóficas, algunos piensan que Fernando Salmerón no fue un filósofo muy importante. Yo creo que sí lo fue. Definitivamente es uno de los filósofos más importantes de México, aunque su obra no sea como tan notable, quizá como la de Villoro, o sea, comparándolo con otros filósofos, pero Villoro nunca fue rector de una universidad. Fernando Salmerón fue rector de 2 universidades. Villoro no fundó facultades de filosofía. Fernando Salmerón fundó esta facultad de filosofía, fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional, hizo muchísimos proyectos educativos, fundó la UAM prácticamente. O sea, Salmerón a lo mejor no estuvo tan involucrado en la producción de un pensamiento filosófico tan elaborado como algunos de sus colegas, pero sí fue alguien muy comprometido y con una visión extraordinaria acerca de las necesidades y el lugar de la filosofía en México. Sin embargo, también les puedo recomendar la obra filosófica de Salmerón, o sea, concretamente La filosofía y las actitudes morales. Yo les recomiendo muchísimo el libro, porque en esa obra vamos a entender también un poco el talante de Salmerón con la filosofía. Salmerón era un filósofo que pensaba que la filosofía tenía que escribir en un lenguaje llano, directo, preciso. Si él no concebía demasiados excesos literarios propios de la tradición inmediatamente anterior, más
entregada al ensayismo, que es la de su generación. Y eso, de alguna forma, pues él pensaba que era la manera profesional más apropiada de desarrollar el pensamiento filosófico, pero también tenía otras dos convicciones, Salmerón. Una era que la filosofía tenía que ser un asunto práctico, o sea, que era necesario intervenir en los contextos sociales desde una perspectiva ética. Y la otra dimensión, que la filosofía no podía desentenderse de sus contextos educativos, de tal forma que no son demasiadas las obras completas de Salmerón, son algunos cuantos volúmenes, Son 8 volúmenes, les perciben nada más algo para hablar. 8 volúmenes, la mayor parte son documentos institucionales, pero hay algunos textos que nos dicen mucho, por ejemplo, pues de justo cómo veía Salmerón la universidad, cómo veía la Facultad de Filosofía en este caso, y sobre todo cuál era el lugar de las humanidades y de la filosofía en el proyecto de una universidad. Concretamente esos documentos, que cuando el doctor Luis Antonio Romero se incorpora como director en su primer periodo, lo primero que hizo fue regalarle precisamente los escritos sobre la Universidad Veracruzana con los discursos del doctor Fernando Salmerón, porque yo creo que esos documentos son especialmente vigentes. También los invito a que los revisen, y nos va a dar no solo pues una perspectiva de identidad, que creo que es muy importante y necesaria, sino justo una perspectiva de cómo es posible entender el lugar de la filosofía, de las humanidades dentro de la universidad y dentro de la sociedad. Entonces, bueno, por estas razones, y bueno, trae un poco de más cosas y anécdotas, pero vamos a darle ahora la palabra a José Luis para que nos hable más de la Facultad de Filosofía. Antes de continuar hablando de la Facultad de Filosofía, me gustaría empezar con la vida y obra de Fernando Salmerón, porque sí es cierto, ya mencionó algunas de sus obras. Lo interesante es que los escritos de Fernando Salmerón, la mayoría están en una revista que, a propósito, hace apenas unos cuantos días, el 20 de este mes, cumplió 66 años. Nuestra facultad acaba de cumplir 67 años, o sea, casi o sea, a la par que nació la Facultad de Filosofía, también nació la palabra y el hombre. La universidad, y eso es lo que le comentaba también al director y se los comparto a ustedes, que la universidad nació siendo una universidad que englobaba los estudios no solamente superiores, sino también de medio superior, o sea, de secundaria y prepa, principalmente de las principales ciudades como Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos y así, ¿no? Incluso, bueno, yo soy de Acayucan y estaba bajo su dirección pues la escuela secundaria de ese lugar. Ahora bien, comentaba el doctor Ignacio que el doctor Fernando Salmerón pues fue un intelectual en toda la extensión de la palabra, porque no solamente fue rector, sino también fue funcionario en la Secretaría de Educación Pública, también estuvo en el Colegio Nacional, en la Academia Mexicana de la Lengua, y recibió varios premios notables por su obra. Y además, sobre todo, él fue quien dirigió y estuvo a cargo de las obras de las obras de José Gabo, las obras completas, la edición y todo, o sea, él estuvo a cargo de toda esa obra completa de José Gauss. Entonces, pues, vaya que dejó un gran legado no solamente en la universidad, sino también en otras dependencias, en todo el ambiente cultural de ese momento del doctor, de México. Ahora bien, lo interesante del doctor Salmerón es que pues fue un precursor de la Universidad Veracruzana, porque al principio fue secretario académico y después fue rector interino. Posteriormente ya se le concedió pues el ser rector, ¿no? Ahora bien, pues
¿Qué se puede decir del doctor Fernando Salmerón? Pues desde luego que su influencia en la facultad aún sigue vigente. Yo eso es lo que afirmaba y afirmo en mi trabajo, de que se nota su influencia no solamente porque fue el fundador, sino también porque en la implementación del plan de estudios, pues desde luego que ahí él fue discípulo de José Gauss y lo seguía, obviamente, no sin antes someter a crítica todas sus opiniones y todo lo que él decía. Y José Gauss a la vez le tuvo un entrañable aprecio a José Gauss, José Gauss a Fernando Salmerón. Le tuvo un aprecio porque él, cuando estaba como funcionario público, pues él veía como que su labor intelectual académica se veía pues un poco que iba a bajar, ¿no? Pero hay una anécdota muy interesante en donde dicen que en una entrevista que le realiza, me parece que Enrique Grave o Elena Poniatowska, afirma de que él, estando en su oficina en la rectoría, pues él se daba la lectura de textos filosóficos y pues no le impedía el ser funcionario, pues dejar las labores de la filosofía. Entonces, pues ahí en la vida y obra de Fernando Salmerón, pues yo podría decir que están implicadas las dos vertientes, tanto la práctica como la teoría. Es cierto que escrito sobre la universidad, ¿así se llama? Sí, creo que sí. Sigue vigente. Yo lo leo y digo, cuánta razón. Y más adelante en mi escrito que he preparado, ahí en algunas líneas les voy a recalcar pues esta idea, ¿no? De que pues aún sigue vigente, y creo que hay mucho que rescatar de las ideas del doctor Salmerón, pues para seguir adelante pues en este camino que él inició. A ver, quizás puedo comentar un par de cosas. Quizás un poco para cambiar ligeramente el juego. La Facultad de Filosofía tuvo como pues, un contexto, una formación de su identidad muy compleja. O sea, su historia en realidad es compleja. Ya prácticamente va a cumplir 70 años y han pasado muchas cosas en la Facultad de Filosofía. Pero justo en la estela de lo que está destacando José Luis acerca de la influencia que tuvo Salmerón y, bueno, también naturalmente José Gauss, quizá uno de los documentos más importantes en este respecto sea la primera tesis que se presentó en la facultad, que no existía la licenciatura, estaba como incorporado a la maestría, era un contexto un poquito diferente al inicio, que es el trabajo del maestro Octavio Castro López. Es una tesis sobre Husserl. No es que esté yo echando agua a mi molino, pero es una tesis sobre Husserl. Pero es una tesis sobre Husserl con características muy particulares que hablan mucho de cómo era la filosofía en ese año. ¿De qué año es tu 67, verdad? Sí, de 1967. El mismo año que falleció Salmerón. Que diga Gauss. Gauss, sí. Exacto. Bueno, ese texto que hubo una comunicación con personal de José Gauss, o sea, Gauss le manda una felicitación a Castro, y a Castro le encantaba decir que Gauss había sido su maestro. También todos los alumnos que he conocido de Gauss, todos hablaban así de que Gauss era lo máximo, estaban muy entusiasmados con su maestro Gauss, y así también hablaba el maestro Castro en su momento de que Gauss era una figura muy importante. Pero ¿por qué quiero destacar este trabajo? Es una tesis sobre Husserl, pero es una tesis que se trataba acerca de una discusión de filosofía analítica. Concretamente era una discusión acerca del problema de significado. Y la forma en la cual está argumentado ese trabajo, las fuentes que está discutiendo, de hecho la discusión concretamente a la que se está aludiendo es exactamente el tópico de
de las discusiones de la recepción de Husserl en Estados Unidos en ese mismo momento. O sea, de verdad no es por echarnos flores de más, pero no es cierto. 1967 ustedes se van a consultar qué es, o sea, cómo se estudiaba la filosofía analítica en relación con Husserl en esa época, que lo puedo decir con completo conocimiento de causa, es exactamente lo que estaba discutiendo Castro. De modo que era exactamente lo que Salmerón y estos filósofos, Alejandro Rossi, Luis Villoro, estaban discutiendo en ese momento. Era muy importante para ellos. O sea, la herencia de la fenomenología fue Gauss, pero también frente a Gauss estaban ellos cada vez más interesados por la filosofía analítica. Y esas dos, digamos, raíces, más próximas naturalmente a la filosofía analítica o con mayor presencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, se ven reflejadas precisamente en esta primera tesis de licenciatura, o la primera tesis después de maestría. Husserl y la filosofía analítica, en torno al problema del significado. Este trabajo se publicó posteriormente y sería bueno reeditarlo, no estaría de más, con el título La trama del lenguaje. Se publicó quizá en 2003, me parece, porque incluso vino Sirión, mi maestro, vino a ver a Castro con ocasión de esa publicación. Bueno, ahora también les quiero, de hecho nos encontramos algunos documentos divertidos en el archivo y también les quiero contar un poco de nuestra aventura en el archivo. Bueno, para mí fue muy satisfactorio compartirles algún poco de mi experiencia, las cosas que yo he hecho en otros contextos, de trabajar en los archivos para hacer pues, investigación un poco histórico-filosófica. Y fuimos a consultar el archivo de la universidad y nos encontramos con una variedad de documentos muy importantes, por ejemplo, el diploma de doctorado del doctor Silly, entre otras cosas que nos encontramos haciendo este trabajo en el archivo. Fue algo realmente importante. Solo existen en mi conocimiento dos trabajos orientados a tratar de recuperar la historia de la Facultad de Filosofía, uno de 1993, que se llama José Gauss y la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, es una tesis de licenciatura, y el trabajo de José Luis, que se presentó el año pasado, y es una investigación monográfica puntual, resultado de una investigación muy ordenada. Destaca hace la lista completa, eso no existía, de todas las tesis que se han publicado, se han presentado pues, en la Facultad de Filosofía desde sus orígenes hasta la actualidad. La lista de todos los profesores que han impartido cátedra en la Facultad de Filosofía. De algunos hay un registro poco, no sé, poco socorrido. Voy a mencionar a dos nombres. Uno de ellos se lo recordará la doctora Pompeya, que es la doctora Schoenberg. Ella fue una profesora norteamericana, presumiblemente de ascendencia alemana, y la doctora Schoenberg, bueno, fue profesora en la Facultad de Filosofía, y en mi conocimiento es la única persona, el único docente, o sea, supera a todos los profesores de la Universidad Veracruzana, que ha publicado un artículo en la revista Minds, que es la revista de filosofía de la Universidad de Harvard. Hoy en día todavía es la mejor revista de filosofía del mundo. Y la doctora Schoenberg publicó investigaciones en Mind. Y de eso no se habla, por cierto, a propósito del tema de las mujeres en la filosofía. Tenemos una profesora en nuestra historia súper potente, de la que prácticamente nunca comentamos. O sea, digamos como la motivación de alguien que estuvo aquí. El otro profesor, más o menos de la misma época que vino la doctora Schoenberg, es el doctor Joaquín Sánchez MacGregor. Yo me encontré este librito en una librería de viejo, Claves Dialécticas, de Joaquín Sánchez MacGregor. Él perteneció al grupo filosófico Hiperión y también vivió aquí en Jalapa e impartió cátedra aquí en Jalapa en la Facultad de Filosofía. Hay un texto, esos textos los publicaban en el periódico, dicen, en Jalapa, la metafísica por neblinosa. No sé qué, órale. Cruzo diariamente el privilegiado puente de Jalitic. Voy a la facultad donde enseño y aprendo. Bajo y subo el puente 4 veces al día y no me canso de mirar y admirar. Escenario espectacular, ideal para aquel famoso Hamlet de la Universidad Veracruzana. En este y aquel rincón, jardines miradores que aprovechan más y mejor las parejitas de enamorados o los jóvenes macheteos cuando luce el sol. Y bueno, sigue la pequeña crónica del doctor Sánchez MacGregor. Pero es muy interesante la estampa de, si tomamos en cuenta dónde estaba la facultad, y uno se puede imaginar por dónde venía caminando el doctor MacGregor, y le parecía, seguramente iría por el centro,
Si dice que subía y bajaba 4 veces, pues bajaba precisamente al centro donde estaba la Facultad de Filosofía, y pues a él le gustaba pues estar aquí en la Universidad Veracruzana. El doctor MacGregor fue contemporáneo de Luis Villoro, del propio Fernando Salmerón, también fue alumno de José Gauss, y así pues innumerables pues figuras intelectuales que de alguna forma, algunos más, digamos, que de forma más puntual o más, pues no sé, tal vez impactante, tuvieron alguna presencia en la Universidad Veracruzana, pero bueno, como les digo, la historia es muy compleja, vale la pena recuperar mucho de este material. José Luis está en este momento haciendo un trabajo de archivo exhaustivo también en el archivo de la ciudad de Jalapa. Estamos documentando la presencia de la Facultad de Filosofía en los medios de comunicación en la época de su fundación. Queremos identificar la presencia de la facultad, sobre todo en las primeras 2 décadas de la Facultad de Filosofía. Estamos haciendo el recuento de todos los artículos que se publicaron de filosofía en La Palabra y el Hombre, desde su fundación hasta la actualidad. Y hay figuras muy importantes, ahora nos va a contar más José Luis al respecto. Sí, la verdad que, bueno, antes de comentar esto de la palabra y el hombre, la verdad que sí ha habido unos textos de algunas personalidades que la verdad no tenía idea de que existían, pero sus artículos son muy interesantes. Pero antes me gustaría detenerme un poco sobre lo que comentaba el doctor, ¿no? Sobre la presencia de la Facultad de Filosofía justamente ahí en esa dirección, en Juárez, porque esto me recuerda un poco en donde estudió también el doctor Fernando Salmerón, que es en Mascarones, la antigua sede de la Facultad de Filosofía en la Ciudad de México, antes de que se trasladara a lo que actualmente es CEU, ¿no? Ahí en donde está, bueno, solamente algunos de ustedes tienen idea de dónde está la Facultad de Filosofía. Yo no he ido a México, pero pues sí he visto algunas imágenes. El trabajo que comenta el doctor Ignacio está basado en las cartas que le escribió el doctor José Gauss a Fernando Salmerón. Parte de estas cartas está justamente en La Palabra y el Hombre. No traigo a la mano ahorita bien el número, pero ahí está documentado y lo comenta justamente ella en sus referencias. La autora de esta tesis se llama Teresa Mora Schack, algo así. Sí, algo así. Entonces, eso es lo que ella tenía a la mano en ese momento que escribió esta tesis, que también es algo interesante porque en ese año de publicación también se llevaba a cabo la implementación del nuevo modelo educativo que sigue vigente hasta ahora, ¿no? Entonces, sería interesante, pues, más adelante continuar, ¿no? Sobre cuáles fueron como las primeras tesis que se publicaron con la implementación del nuevo modelo educativo, porque antes de que se implementara el MEIF, lo que ahorita conocemos como MEIF, había otro plan de estudios que se llamaba Plan de Estudios de Carreras Mixtas, que es ahí en donde yo veo la influencia total del doctor de José Gauss, de José Gauss, que muy acertadamente leyó el doctor Salmerón. Y pues bueno, este trabajo que yo presenté es una continuación de el que fue escrito por Teresa Mora. Y también ahorita estoy llevando a cabo pues este análisis de los artículos que están escritos en La Palabra y el Hombre, como hay algunos artículos de Emilio Uranga, de María Zambrano, de Joaquín Sánchez MacGregor, de Luis Villoro, de
bueno, de otras personalidades. Ahora bien, en la historia de la facultad también me gustaría resaltar el nombre de la doctora María del Rosario Amieva, porque fue ella directora de nuestra facultad y también su trabajo pues ha sido muy importante, incluso pues hasta ahorita, por cuestiones de tiempo y también por cuestiones personales de la doctora, no la he podido entrevistar, pero también se ha llevado a cabo pues una serie de entrevistas con parte de la plantilla docente de los que iniciaron bueno, ya tienen varios años estando aquí, como de los actuales, entre ellos pues el doctor Raúl Romero, que se acaba de integrar a la plantilla docente, y entre otros. La verdad que sería algo aburrido ir nombrando uno por uno a los maestros, pero sin duda que yo les podría decir que hay maestros, doctores que han sido parte importante en la consolidación y también pues en la enseñanza en nuestra facultad, porque las líneas que se han cultivado pues no solamente ha sido la fenomenología, sino también la analítica, ya metiéndonos un poco más a la historia de la filosofía y estas corrientes de pensamiento que hay pues en la historiografía, ¿no? O sea, también la relación de filosofía y literatura, por ejemplo, más adelante les voy a compartir un poco sobre el testimonio de Ramón Shirao, que fue un gran pensador también en la filosofía aquí en México, y de Luis Villoro también. De Alejandro Rossi, por ejemplo, también es otro personaje que ha estado relacionado con nuestra facultad. Y pues bueno, como les decía, podría seguir nombrando nombres y nombres, pero pues siento que sería aburrido, pero sí, o sea, lo que recuerdo es que son esos nombres. Tengo un par de anécdotas divertidas bueno, acabo de descubrir ahora, no había puesto atención en ese detalle. Justo cuando empezó, el nuevo modelo es de 1999, y el doctor Romero y yo somos orgullosos miembros de la primera generación del nuevo modelo educativo. Nosotros entramos en el año de 1999. Sí, estamos un poquito viejos, efectivamente. Pero ahora les voy a contar esta historia. Toño, ¿te acuerdas de Herón? Herón Ramírez Núñez fue el alumno que obtuvo el mejor puntaje en el examen de ingreso a la universidad. Y era un señor, y pues hablaba poco, pero era súper bueno, sacaba 10 todo el tiempo. Y él fue ahora sí que la figura estelar de nuestra generación en realidad. Yo me acuerdo de su examen. Él se tituló en 2003 y bueno, pues repitió el gesto, fue el primero en entrar y el primero en salir. Fue la primera tesis de licenciatura en presentarse. Bueno, no fue el primero en salir porque Juan Pablo ya no se ganó, se tituló por promedio. Juan Pablo Rojas Texon, que es el director de la Facultad de Letras Españolas. Pero miren, lo interesante es este tema, o sea, más allá de las anécdotas, el nombre de la tesis que hizo: Ejercicio práctico de la aplicación de los postulados de la ética de Luis Villoro al análisis de 3 editoriales seleccionadas respectivamente en los periódicos La Jornada, El Excelsior y El Heraldo de México. Es una tesis sobre Villoro. O sea, no sé, a mí realmente me parece pues extraordinario, porque, bueno, Villoro naturalmente era un filósofo muy importante en esa época, todavía se estudiaba incluso cada vez con más atención. Villoro vino, creo que en el 98, justo el año antes de que llegáramos nosotros, creo que vino Villoro a dar un curso que fue el curso que después fue el libro que se llama Pensamiento Moderno, la filosofía del Renacimiento. Él vino a impartir aquí a Jalapa un seminario. Fue la última vez que vino Villoro aquí a Jalapa. Él vino otras veces, pero la última vez fue justamente, creo que en el año 98
o 97, porque todavía no estábamos nosotros aquí. Fue cuando vino Luis Villoro, y justo apenas unos años después se publica precisamente una tesis sobre Luis Villoro. Y bueno, después hay otras tesis que hizo el doctor Sampieri, acercamiento al fenómeno CTS desde la fenomenología de Javier Zubiri. Y luego en 2004 hay una tesis que se llama Una crítica a la noción de inferencia en el modelo Cole. ¿De quién será? Sí, y bueno, y otras tesis, el doctor Sánchez Ballesteros se tituló por promedio, y así nos la llevamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde anda Víctor? Vamos a buscarlo. Yo no lo encuentro. Tampoco se tituló. Aquí está, del humanismo en Samuel Ramos, el problema civilizatorio y la cultura en México. No, está completa, la lista está completa, y de verdad es muy interesante porque se ve justo los intereses de los estudiantes, quiénes fueron los que dirigieron las tesis, y en esa dirección de tesis y en esos intereses de los estudiantes, pues se aprecia un poco, pues cuáles eran los temas que en esa época, justamente acaba de llegar el creador de lo que criticó Luis Antonio en su tesis de licenciatura, entre otras cosas. Y es muy interesante ese ejercicio porque se puede justamente ir observando pues cómo evolucionó el rostro de la Facultad de Filosofía a través de los intereses de los estudiantes, qué tesis estaban presentando en estos diferentes momentos. De modo que estos estudios históricos pues tienen también un cierto perfil filosófico, un cierto perfil que exige un trabajo de sistematización pues filosófica, porque pues hay que tener competencia en los temas para poder hacer una evaluación crítica de estas cuestiones. Justo pues en función un poco de qué temas estaban discutiendo, se puede uno ir como formando una idea de cuáles eran los temas que llamaban la atención a lo largo de esta trayectoria. Ese trabajo no se ha hecho, a lo mejor alguien tiene interés en hacer una tesis de licenciatura con esta orientación, no es que hay que ponerse a estudiar mucho, pero bueno, justo son cosas que vale la pena hacer, o sea, cómo se fue construyendo la identidad de la Facultad de Filosofía, que podemos especular mucho al respecto. A Ariel le encantaría decir que somos todos analíticos y que la filosofía analítica es la filosofía preponderante en la Facultad de Filosofía. Y digo, bueno, vamos a ver, a lo mejor sí, pues, pero una manera de averiguarlo es ir a las cosas mismas. Podemos ir a verificar las tesis para evaluar un poco los intereses que realmente se presentaron a lo largo de la historia de la Facultad de Filosofía. Por poner un caso, hay otro tipo de investigaciones que se pueden hacer, pero bueno, pienso que, bueno, no sé, quise de alguna manera contagiarlos con este interés, este entusiasmo, el que se interesen por la historia de la institución en donde están estudiando es importante, la coyuntura en la que surge, los intereses a los que respondió su fundación, su desarrollo, y que también no solamente es los intereses de los estudiantes, esa es una parte del trabajo, también el rostro de la facultad pues se formó con base en los intereses de los profesores, qué cursos se impartían, en qué años se impartían, qué cursos. Podríamos evaluar también un poco los tópicos de la filosofía contemporánea en México en diferentes etapas en relación con los cursos que se estaban enseñando en determinado momento en la Facultad de Filosofía. Son investigaciones que, les digo, todavía no se hacen. La UNAM hizo un poco esa sistematización hace como 10 años, más o menos, pero son investigaciones que apenas se están haciendo y que no se han hecho prácticamente en el resto de las facultades de provincia. Y son, digamos, formas también un poquito más aterrizadas y más orientadas a un trabajo de documentación histórica más preciso, que pues en muchos de los trabajos que se hacen en la UNAM. Porque nos vamos a la historia de la filosofía en México de Gustavo Leiva, por ejemplo, filosofía en México en el siglo XX, y es la filosofía de la UNAM en el siglo XX prácticamente. Y bueno, pues sí, pues claro, la UNAM es la universidad más importante del país, pero resulta que la filosofía, sobre todo después de los 60, floreció en todo el país y no nada más en la UNAM. Y hay muchas figuras interesantes, importantes y proyectos que se han desarrollado en los últimos 70 años que dan cuenta del verdadero rostro de la filosofía en México y que requiere investigaciones de esta naturaleza precisamente para hacer evaluaciones más concretas sobre pues nuestra propia identidad, o sea, realmente quiénes somos las personas que hacemos filosofía profesional en México. Y es una oportunidad
es una área de oportunidad para el desarrollo de investigación filosófica. Y bueno, pues además pueden convencer al gobierno a que les dé dinero para hacer este tipo de cosas, en lo cual estamos trabajando todavía. Todavía no averiguamos cómo, pero bueno, no sé, eso es importante, de verdad. Más allá de todas las coyunturas político-institucionales que resultan de este tipo de cosas, en 2025 es el centenario de Fernando Salmerón. Ya hay que tramar algo para pues, poner por lo menos la atención, fijar la atención de la universidad. El filósofo de la Universidad Veracruzana, Fernando Salmerón, el que fue rector, fue un gran promotor de las instituciones educativas en México. No sé, podemos quizá aprovechar un poco esas coyunturas. Y yo solo por último quiero invitarlos a que se den una vuelta en la USBI y consulten el acervo del doctor Fernando Salmerón. Durante muchos años esa fue la biblioteca de filosofía, quizá solo comparable con la biblioteca Eduardo García Maínez del Instituto de Filosóficas de la UNAM, más importante de México. O sea, mucha gente fue a hacer investigación a la biblioteca de Salmerón en la Ciudad de México porque ese señor pues, tenía los libros. O sea, fue alguien que coleccionó obras filosóficas de una manera ordenada y daba la oportunidad de recibir a algunos estudiantes para desarrollar también investigaciones en su acervo. Ese acervo fue donado generosamente por la familia de Salmerón y hoy día está libremente dispuesto en la USBI para todas y todos. Y de verdad vale muchísimo la pena. Entre otras cosas, se van a encontrar ahí, ya fui de Fisgón, la primera edición de Ser y Tiempo de Heidegger, firmada por José Gauss, sí, para Fernando Salmerón, la primera vez que se publicó ese libro en México, que fue a su vez la primera vez que se tradujo ese libro a una lengua, una lengua occidental, fue al español y se publicó por primera vez en México. Lo hizo José Gauss y el ejemplar firmado lo tienen ahí en la biblioteca de Fernando Salmerón, entre otras cosas. Con notas y todo. De hecho, están las notas del maestro en muchos de sus libros. Ahí las dejaron, por favor, no se las lleven ahí para otros curiosos. Separadores también. Y también, de hecho, yo también ya he estado yendo ahí y también anduve de curioso y me encontré con la tesis de Graciela Hierro para algunas compañeras que están aquí. Pues bueno, Graciela Hierro pues es una gran pensadora y vaya que ahí está su tesis de doctorado. Está también la tesis del doctor Jacob Buganza, y bueno, entre otros libros muy interesantes. La verdad que cuando supe de la existencia de la biblioteca, y me ganó el doctor, pero yo también los iba a animar a ir y adentrarse pues entre los libros del doctor Salmerón y conocer un poco de pues también qué es lo que leía. Yo me encontré también con, por ejemplo, están a algunos, si le interesa la filosofía medieval, por ejemplo, hay una colección de filosofía medieval de Tomás de Aquino, San Agustín, hay varias obras muy interesantes en esa biblioteca. Y lo que me llamó sumamente la atención fue esa tesis de la doctora Graciela Hierro, que incluso cuando la encontré, se la envié enseguida a mi compañero Miguel Ángel y dije, mira lo que me encontré. Y también algo que me encontré fue el periódico en donde publicó Fernando Salmerón sobre la descripción de lo que iba a ser la implementación del plan de estudios. De hecho, está en el diario de Jalapa. Está un poco deteriorado, en mal estado el periódico, ya realmente solamente queda la mitad. Desafortunadamente, pues todavía sí se alcanza a leer algunas cosas, pero está cortado, está muy mal estado. Pero la buena noticia que me dieron ahí en el archivo es que uno puede ir al diario de Jalapa y solicitarles, consultar
ese diario que la verdad históricamente es muy importante, porque ahí se publicó pues esta nota de cuando nació la facultad. Incluso se las voy a leer. Hay también ahí en el archivo del Estado una historia de la Universidad Veracruzana en donde dan algunos números de los maestros, de los alumnos, pero no tiene una ficha bibliográfica, no se conoce quién elaboró ese trabajo. Me decían ahí que posiblemente fue elaborado por el seminario de historia que existía. Bueno, la facultad de historia nació un poco después y hubo un seminario y pues posiblemente por él fue elaborado. También entre la biblioteca de el doctor Salmerón, no sé si algunos conozcan a Raimundo Lurio, pero fue un pensador muy importante. Entonces hay una edición facilitar de la edición publicada en 1749. O sea, es algo que yo me encontré ahí y dije, wow, muy interesante. Es de libro del amigo y el amado, por si a alguien le interesa. Y, perdón, ando buscando. Miren, es de martes 17 de enero de 1956. O sea, dice, nota, se llama el artículo Nota sobre la organización de la Facultad y el Plan de Estudios del Departamento de Filosofía. Aquí voy a hacer una hipótesis, porque antes de que se publicara en la Palabra del Hombre, se publicó en el diario de Jalapa. Entonces, pues aquí nos detalla un poco sobre el plan de estudios que se va a implementar, que ya luego lo escribe, posteriormente lo escribe en la Palabra y el Hombre, y pues actualmente se encuentra en las obras completas del doctor Fernando Salmerón. Y pues bueno, solamente son algunas cosas que pues ahorita recuerdo. Por el momento la verdad es que ha sido con mucha información y pues estoy en el procesamiento de ella también, pues siendo un poco irme organizando, porque el trabajo que presenté como tal no es una historia, sino que podría decirse que pues son como algunas notas para hacer una historia de la Facultad de Filosofía. ¿Algo más? Si quiere hablar al público, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, concluimos esta primera parte de esta mesa y abrimos el micrófono para alguna participación del público. ¿Alguien? Manuel. Sí, sin micrófono. No sé si alguien va a apoyar. Bueno, creo que se me escucha igual. Sí. Ok. Entonces, para José Luis, si quiero hacer una investigación documental, ya sea por cualquier motivo ahí dentro, ¿a qué dirección tengo que ir y qué tengo que hacer? Se supone que es público, pero pues siempre piden algo. Al menos en el Archivo General del Estado, ahí sí necesitas, puedes ir libremente a consultar, pero hay algunos lugares en donde pues sí necesitas algún oficio. Por ejemplo, en el CIDU, en el Centro de Información y Documentación de la Universidad, ahí sí necesitas un oficio. En los otros lugares, pues la verdad desconozco. Bueno, los lugares que yo he consultado son el Archivo General del Estado, el CIDU, que está actualmente ahí por San José,
ahí, y pues la USBI en la sección de revistas, o sea, en la USBI no necesitas, pues ahora sí, nada, puedes ir a consultar libremente. Ahora bien, pues depende de tus intereses, lo que a ti te llame la atención, pues sobre eso puedes solicitar información. La verdad que yo ya había investigado un poco ahí en la palabra y el hombre. Afortunadamente, Sergio Galindo pues hizo un inventario de la primera época de la palabra y el hombre, entonces fue como más fácil documentar al respecto, ¿no? Sobre los artículos ahí, no sé si... Lo que pasa es que me interesó el archivo de Lulio del que hablas. Está en el Archivo General del Estado. No. Ese está en la biblioteca de Dr. Fernando Salmerón. En la colección Fernando Salmerón, en la USBI, ahí está. Ahí lo puedes consultar. Yo era un cuestionamiento, pues aquí a los docentes y pues a ver cómo apoyo lo que está ahí, cupones. Ok, ya gracias a esta ponencia muy bien documentada, he descubierto que sí, he descubierto otra vez que se ciencia de filósofos veracruzanos, egresados de aquí, en las sociedades, ya sea de Veracruz, de México, nacional o hasta con impacto internacional, impacto que me fustigue luego Marcelino. Pero el caso es que, entonces, en la actualidad, ¿cómo está el seguimiento a egresados? Ya con lo que me han dado, ya sé que se ha dado seguimiento a algunos egresados de cierto impacto en la academia. Pero quiero saber cómo está el seguimiento actualmente. Sí, para el otoño. Ya se fue. Para ahí va a estar en la mesa de mañana y es una persona encargada. Usualmente, desde hace unos años para acá, tenemos un registro detallado de qué hace cada uno de los especializados. Si están en posgrado, si están trabajando, si están en México, si están en el extranjero. Tenemos ese reporte ya actualizado. Pero por ahí te puedo hablar con un detalle. Lo que pasa es que veo útil esa información para el alumnado porque ya he dicho esto antes. Estudiamos filosofía y parece que los filósofos que leemos son superhombres que jamás han tenido preocupaciones, por así decirlo, terrenales. No olvidamos que han tenido dificultades en la vida, olvidamos que han tenido problemas emocionales y olvidamos qué peso tienen sus circunstancias personales en sus vidas. Aquí mi interés en esta pregunta es que se nos enseñe que también hubo egresados con impacto, unos más o otros menos en áreas determinadas, que pasaron por aquí, estuvieron en el lugar donde están ahorita, y que ellos también pasaron por preocupaciones, por sufrimientos, no solo académicos, también personales. No estamos solos. Alguien ya recorrió estos pasillos, alguien también lloró sobre los libros de texto. Quisiera que eso se resaltara ante los alumnos para que sepan que no están solos. Pues solo quisiera tal vez Pues mencionar algunos egresados notables que todavía podemos platicar con ellos. La segunda tesis de licenciatura la hizo la doctora María de Rosario Amieva en 1970 y ella fue una profesora muy importante de la Facultad de Filosofía, una filósofa y psiquiatra notable. Y bueno, pues son, digamos, solo como para hacer el repaso rápido de algunos nombres. Ana Lilia Ulloa, que todavía es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora en la Facultad de Filosofía. Ella también es egresada de la Universidad Veracruzana. Y bueno, hay otros nombres, ya después empieza a repasar uno aquí a Angélica Salmerón. O sea, algunos son nuestros maestros, todavía son nuestros maestros. El doctor Federico Arieta, bueno, el doctor Antonio Romero. Algunas personas, yo repasando esta lista, veo pues muchos nombres conocidos. Teresita Mijangos, que fue maestra de lógica extraordinaria, la recuerdo mucho. René Casino Barfusón, que fue más bien mi amigo, realmente no me dio clases, eran gente con la que yo
conviví. Viridiana Plata. Bueno, Viridiana Plata no es de mi generación, estoy haciendo la historia, ¿no? Ya eres muy joven. Sí, Viridiana Platas, bueno, o sea, ya hablando de figuras como, pues no sé, quizá, es que también tiene mucho que ver esto, vamos, cómo se evalúa el impacto, hay muchas maneras de evaluarlo, estoy mencionando todos los casos que nombré, son profesores que, o sea, son egresados de la licenciatura e hicieron carreras académicas prominentes en distintos contextos. La doctora Viridiana Platas, ella es de mi generación del doctorado, de licenciatura, es más joven que yo. Ella hizo estudios de posgrado en universidades en Reino Unido, y es egresada de la UNAM, del doctorado, pero también hizo varios estudios en el extranjero. Miriam Reina, que también es egresada, también más joven que yo, hasta hace poco era profesora en la Universidad de la Sorbona, en Francia, y ahora está trabajando en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Entonces, bueno, la verdad es que pues, sí, si hacemos el recuento, de repente sí hay bastantes profesores con perfiles académicos muy sólidos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, que hicieron carrera de investigación. Pues Rubén Sánchez Muñoz es investigador en la Universidad Cultural Autónoma de Puebla, por ejemplo. Ramsés Sánchez Soberano, que es mi compañero de generación y de pupitre junto con Luis Antonio Romero. Luis Antonio Romero es director de la Facultad de Filosofía, otra figura prominente, egresado también de la Facultad de Filosofía. Así podemos hacer una lista larga de personas que hicieron carrera en la facultad y de una forma desarrollaron algún tipo de investigación, y pues teníamos muchos problemas, todos teníamos problemas y llorábamos amargamente en las clases de Ariel. Amargamente, sí, todos teníamos muchos problemas personales y atravesamos situaciones de todo tipo, y algunos hicieron carreras notables, importantes, fuera de la universidad, y pues en algunos casos sí, tal vez sí sería prudente, o sea, muchos profesores actualmente de la Facultad de Filosofía fueron egresados del programa de licenciatura, si no es que la mayor parte de ellos. Y bueno, no sé, o sea, no sé si eso responde un poco. Bueno, el propio maestro, el doctor Homero López también es, ¿cómo se llama? Egresado de la Universidad Veracruzana. De tal manera que, pues sí, tenemos como una comunidad que a lo largo de estos años ha ido floreciendo y ha entregado figuras que pues han alcanzado cierta notoriedad. Por supuesto, es una facultad muy joven, de una universidad joven comparado, digamos, si hacemos comparaciones a nivel mundial, pues sí, a lo mejor no estamos tan potentes como nos encantaría, pero es que somos muy jóvenes también. Yo hago la lista esta y reconozco gente que yo conozco personalmente. Entonces, si hacemos una comparación semejante con una universidad como Colonia o la propia UNAM, pues es un poquito más complicado, porque sí hay cortes generacionales importantes y se puede evaluar el impacto a largo plazo de forma más contundente. Si a Salmerón le hubieran hecho la misma pregunta, pues él habría contado también a algunos amigos, y ahora más bien podemos evaluar justo el impacto de la investigación de Salmerón o gente como Villoro, pero en filosofía siempre se hace esto un poquito pues a largo plazo, ¿no? Se requiere, como dirían los procesos de larga duración, el desarrollo e impacto de la investigación filosófica es un proceso de larga duración, de tal forma que creo que no es el momento de hacer la evaluación de a dónde han llegado sus egresados. Hay que esperar a que mueran y que su obra sea publicada de forma póstuma. Como Wittgenstein y Frege y esas gentes que tuvieron justo impactos póstumos de sus trabajos filosóficos en muchos casos. Tampoco se menosprecia. No, pues, pero es la verdad. No es ningún menosprecio, o sea, es que hay que verlo. Y así hay que ver los contextos también. O sea, no debería impacientarnos demasiado eso, porque pienso que vamos muy bien. Sí podemos hacer recuentos puntuales, objetivos del impacto y el desarrollo de lo que han sido los egresados de la Universidad Veracruzana, su historia, sus maestros, como el maestro Ariel Campirán, como la doctora Pompeya García, que son nuestros maestros. Y pues ellos, pues, no sé qué tan orgullosos estén de mí, probablemente no, pero de algunos otros figuras y otras figuras prominentes seguramente sí lo están. La verdad sí se puede hacer un impacto objetivo y sin echarse flores de más de los alcances de los egresados de la Facultad de Filosofía, pero bueno, todavía no tenemos figuras como Luis Villoro o algo así, quizá algún día, pero faltan muchos años para que
logremos eso, pero no importa. Lo más importante es la comunidad que estamos logrando juntos. Y sabes que sea justo el momento, y eso lo comentaba el doctor Gustavo Leiva a propósito de una charla sobre la filosofía en México. Estamos demasiado preocupados por el surgimiento de grandes figuras, cuando quizá justo estamos en el momento en el que la filosofía puede consolidarse como un espacio comunitario, de desarrollo de comunidades, de estudio, de investigación, y eso es más importante. A mí personalmente me preocupa más que se consolide la filosofía en la Universidad Veracruzana desde una perspectiva de la formación de una comunidad de estudios, más de que surjan grandes figuras prominentes. Yo admiro muchísimo a Luis Villoro, pero Luis Villoro fue una figura intelectual muy solitaria, a diferencia de Fernando Salmerón. Villoro hizo su carrera solo y hizo sus contextos de desarrollo intelectual muy solitario, prácticamente no tuvo alumnos, solo algunos alumnos, pero no hubo ese magisterio que sí hubo en personas como Fernando Salmerón o José Gaos, que fueron perfiles más entregados a construir comunidades de investigación, más que a lo mejor desarrollar grandes ideas, que no está mal ninguna de las dos, pero sí es algo interesante. A mí me interesa más la formación de una comunidad filosófica sólida, a que surja una gran figura prominente. Pues bueno, eso realmente no depende de nosotros. Si Cambridge se quiere atribuir la genialidad de Wittgenstein, la verdad es que, ¿de qué están hablando? ¿No? O sea, realmente no se debería evaluar así el desarrollo de las facultades o las escuelas de filosofía. No, o sea, la mejor facultad de filosofía del mundo debería ser la Universidad de Königsberg, porque ahí estuvo Kant y ya está, cierran todas las demás. Es que así no se evalúan, las facultades de filosofía. Sino para mí es más importante justo que existan comunidades de estudio, de desarrollo, donde se hace filosofía profesional entre todos, en comunidad. Creo que eso es más importante. No sé, bueno, es lo que pienso, no sé. ¿Alguna otra intervención que haya por el momento? Sabrá Peña para siempre. Por acá, por favor. Bueno, la temática era la influencia de Gauss y Salmerón en la escuela. Hay varios tipos de influencias, no es una ponencia, pero su influencia como gestor de la filosofía pues, impactó en mucha gente. Muchos departamentos de filosofía en el país se deben a las enseñanzas de gestión. Si él lo pudo hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? A veces por recomendaciones de él, a veces sin su recomendación, pero su ejemplo era una idea buena. Gestión. Pensamos que es poco, pero no. Es importante que existan las escuelas y hay que gestionarlo. También está el impacto, la influencia de Gauss y Salmerón, que lo acaban de decir, que es como un docente. Pues está, sus clases, sus alumnos dirán si lloraron o no lloraron. Las lágrimas son un testimonio pasajero. Lo importante es si algunos de ellos en la docencia se quedaron impactados con su didáctica. Ya no hablamos de la docencia, hablamos de su enseñanza. Yo lo llevé de maestro y es interesante que la gente le oía el doctor Salmerón. Y pues yo me había inscrito, ni modo, pues el que está inscrito tiene que ir. Y a veces la clase solo también, en un salón pues muy bonito, porque ahí le daban la mejor aula para dar sus clases ahí en el instituto. Está ahí solito con él tomando clases. Su didáctica era, desde mi perspectiva didáctica, regular. Su didáctica, su gestión ejemplar. Yo tomé muchas clases de gestión, de ver lo que hizo. No hice lo que hizo, pero sí seguí un camino de gestión parecido. De docencia no lo calificaría tan bien, pero a lo mejor lo agarré cansado. Muchos van a decir de aquí, pues sí, ahorita en la historia él está cansado, pero los que me agarraron joven lloraban más. Correcto. La docencia tiene esa área de la didáctica, pero hay un aspecto de la didáctica, de la docencia, que quiero citar como anécdota para todos. Encargó
ensayo de él. Hubiera sido mejor exponer la bibliografía que había, pues cualquier ensayo. Era un seminario de filosofía de la educación, o de didáctica, algo así. Y yo se me ocurrió tontamente escoger un ensayo breve de él, ya tenía impacto, porque estaba en Llano ya, o en algún libro estaba su artículo sobre juicios. Y cometí el error porque entonces tenía que exponer lo que según yo él decía, y además tenía que decir pues, que estaba mal. Lo mismo que le puedes hacer cuando lees un escrito es señalar críticamente aquellos aspectos que tú consideras que dejó de lado o que no desarrolló bien, o oponerlos en la tesis. Y yo recuerdo que le dije, no, pero como yo no tenía, como ahorita, no tenía pelos en la lengua, y él me había dado la autorización de llamarlo por su nombre, él me decía Ariel, yo decía Fernando, punto. Entonces me dijo, ¿qué trajiste? Pues leí uno de tus ensayos y creo que dices esto, esto, y esto, y esto, y esto. Se me quedó bien. Ajá, sí, dije eso. Yo dices esto y aquí está. Dijiste esto y aquí está. Bien seleccionados los renglones. Ajá. ¿Estás de acuerdo? No. Se incomodó porque era el doctor Salmerón, no sé. Pero también era su obligación escucharme. Y después de que le dije mi punto de vista, me dijo, escríbelo. Una cosa es cómo lo dices y otra cosa es el compromiso que vas a hacer si lo escribes. A lo mejor ahí te vuelves a escuchar. Esa fue la tarea. Primero fue exponerlo, luego escuchar. Y como era seminario, tenían que ir los demás y teníamos que escuchar los dos, pero no llegaron de nuevo a la clase siguiente. Otra vez solo. Y aquí están escritos. No comentó más. Bien. Nos vemos la próxima vez. Pero les cuento esta anécdota porque ese es un buen maestro, tiene buena docencia. Aquel que sabe reconocer que tiene enfrente a alguien que lo está leyendo y que no está de acuerdo y que le va a hacer pagar el precio de la carga de la prueba en una discusión filosófica. No podía decirme cualquier cosa porque él sabía que yo era un becario y que yo estaba asesorado con más investigadores del instituto. Y que aunque fuera una clase, eso no significaba que no se iba a conocer. Más si lo publicaba. Entonces él trató de detener un poco que no sucediera eso, lo cual es legítimo, y no. Es legítimo animar a un estudiante a que escriba lo que él piensa, pero no demasiado. Pero él me dijo, su ensayo está muy bien, sería bueno publicarlo. O sea, aceptó que pudiera darse a conocer. Eso también es buen rasgo de un docente, que vea que hay en un estudiante la posibilidad de contrastar ideas. Él me dijo que no estaba de acuerdo con mis puntos de vista, pero que él veía que eran diferencias propias. Entonces eso también lo quería comentar porque su docencia fue bastante decente. Recuperar lo que se llama libre pensamiento. Pero me dijo, publíquelo porque sus argumentos prevalecerán o los míos. Y es que en la filosofía sí pasa. Pueden haber dos cosas. No lo publiqué, por supuesto, porque ya iba midiendo las cosas, pero él me lo recordó años después. Dice, ¿cómo me acuerdo de usted cuando criticó mi ensayo sobre los juicios? Y eso es muy bueno de un docente, que se acuerde de ti, no porque asistías, no porque te dormías, sin engancharme, no porque llorabas, ¿no? Sino porque produjiste algo que tenía que ver con su pensamiento, no con Hegel, no con Hayek. Eso me gustó mucho, que él se diera cuenta que sí estaban impactando sus ideas, para el pro o en contra, pero estaban impactando.
¿Eso me lo dijiste una vez? Ya ven, ¿no lo publicaste? No, publiqué algo peor, no sé. Así llegué a generar otra idea, porque eso me sirvió de enganche para pensar cosas más profundas. Entonces, ese aspecto de influencia de un docente también es bueno, que permite que sus estudiantes sean empujados a ideas propias, no a fuerzas. No piensas como yo y no pasas ni la clase. Y la tercera influencia, que no sé si la mencionaste, pero quisiera mencionársela, es que Salmerón era bastante, como tenía don de gente, digamos. Una cosa es ser gestor y por la política haces gestión, otra cosa es ser maestro, tienes que tratar más o menos a los estudiantes, y otra cosa es que tengas un don de gente. Y un día me habla por teléfono y me dice: Ariel, yo tengo todos los privilegios en el Colegio de México. Ustedes no necesitan gastar nada. Invítenme por favor y voy a Veracruz a la facultad. Porque a veces no teníamos recursos, lo hablamos hoy en la mañana. A veces no teníamos recursos para invitar, y menos invitar a Salmerón era pagarle o avión, o ir, que fuera un chofer personal y lo trajera, lo regresara, mejor hotel, aunque tenía familia, había que esperar un hotel, las mejores comidas, etc. Me dijo: no, usted invíteme y yo voy con mucho gusto. Y eso lo quiero destacar. Cuando una persona ama su escuela, está dispuesta a seguir colaborando sin cobro. Y él siempre que venía, estaba en el primer salón del C, aquí estamos en el C, se acababan de hacer los primeros salones del C, los de abajo eran de filosofía, y era como lo que después iba a ser el aula Salmerón, era como salón de engalanado. Y llegaba él, y parábamos las clases y él daba su conferencia. Me lo van a creer, nadie le preguntaba. ¿En qué año fue, David? Perdón, ¿en qué año fue eso? Donde estaba en activo en el Colegio de México, fuerte, que lo traíamos 2 veces al año. Cuando él me dijo cartera libre, o sea, billete libre, no tienes que pagar nada, le dije al director, y dijo: oye, entonces, más fácil, y lo traíamos 2 veces. El problema es que no le preguntaban porque imponía mucho respeto. Y eso también es algo que yo sí lamento de él. Era tan propio, tan educado, con tanta jerarquía, y lo presentaban con tanta pompa que nadie le quería preguntar nada. Mientras que yo lo conocí como el doctor Salmerón, el que camina en los pasillos donde yo me estoy formando, y le puedo decir: Fernando, si tuviéramos, yo traté de poner esa cultura aquí, díganme por mi nombre para que no haya esos desniveles. Y muchos errores de los docentes es que son doctores, tienen un nombre, entonces el alumno ya ni quiere hablar con ellos. Entonces, eso también es una influencia que él marcó, y que muchos que lo alabaron tanto impedía que la gente le preguntara. Entonces, imagínense traerlo del Colegio de México, viene, hace su esfuerzo, ya estaba grande, dicta una conferencia con mucha mesura, todo lo que iba diciendo lo traía casi por escrito, porque ese es el estilo de los analíticos. Y él sabía que venía aquí, y aquí teníamos una escuela más o menos analítica. Pero luego los estudiantes, tuve que crear una cultura que yo también aprendí en México. Acabando la reunión, como no les preguntaban, pues a lo mejor para no ventanearse ni el estudiante ni él, nos íbamos con él a comer o a cenar, que allí en el restaurante, ahí sí se valía todo. Cuando tú estás cenando no eres doctor, educas igual que cualquier otro. Entonces, eso también ayudaba a que algunos de mis estudiantes, los buenos estudiantes, me los llevaba a cenar con él o a comer, y ahí se platicaban de tú a tú, y eso era muy bueno. Pero sí se prestaba como don de gente. Eso lo lográbamos fuera. Ese es un último comentario de influencia de Gama, porque yo era muy niño. Sería bueno documentar eso. Es que sí estuvimos buscando justo quiénes fueron invitados, en qué momento. Incluso en su momento le preguntamos a la doctora, pues ella recuerdo que una vez hablamos por teléfono de una ocasión que venió también el doctor Salmerón, y pues estábamos como buscando más o menos cuadrar qué fechas, cuándo fue que estuvo viniendo. Sería interesante que lo pudiéramos documentar.
topo con la información, se las paso. Por favor, yo debo tener registro de él. Te voy a decir más o menos en qué fecha. Porque yo estuve peleado con él del 87 al 91. Bueno, después del 91, ya Peleado terminando su y llegaba como a nivel personal. En el 91 él me dijo, Ariel, discúlpeme, me equivoqué. Y era la discusión por él. Él quería que la revista fuera La Palabra y el Hombre, la revista de filosofía. Yo le dije, no, Ergo es la revista de filosofía. Pero él sabía que detrás de Ergo estaba Villanueva, que era su enemigo acérrimo. Entonces peleamos. Pero cuando él reconoció el impacto que tenía Ergo, me dijo, me equivoqué, está bien Ergo, yo lo voy a promover y lo empezó a promover. Entonces son también cosas que... Pero eso todo ocurre en los 90. De hecho, en 91 él dice, estoy de acuerdo, lo voy a apoyar. Y en 92 sí dice que desaparezca Ergo. Y en 95 dijo Rosario que regrese Ergo. O sea, son pleitos políticos, académicos. Es muy interesante, es muy importante eso, la verdad. Otro proyecto son justo la historia de las revistas de filosofía en México, donde Ergo tiene un lugar justo muy importante. Y ese trabajo tampoco se ha hecho, especialmente las revistas de provincia. O sea, Ergo es de las revistas que tuvo mayor continuidad de las revistas de provincia de filosofía en México a nivel nacional. Y eso no se ha estudiado tampoco. Solamente que se haga un proyecto en el instituto de eso, porque en la facultad, por lo menos que yo sepa, la Academia de Historia no lo tiene. Vamos al pique, claro que sí lo van a apoyar en la facultad. No, pero para que salga como un proyecto redituable, que siga la investigación y se pueda publicar. Claro. Si no, aquí la facultad solo apoya tesis y ahí se queda. Lo otro tiene un proyecto tipo de instituto. Perfecto, vamos a impulsarlo. Un proyecto parecido es el instituto, no sé si tú llegaste a conocer ahora que tuviste contacto con Sirión, porque ahí me tocó con él. Se llamaba Revista Bibliográfica Mexicana. Y a mí me tocó hacer varios volúmenes. Y se recopilaba todo lo que se publicaba de artículos. Y salía cada año. Sí, cierto. Entonces, si hiciéramos de las tesis, y se tiene que poner la ficha de la tesis, y también se pone el filósofo y se pone sus libros, sus artículos que están saliendo, eso es de más valor académico que las anécdotas que estoy contando, porque entonces estaríamos publicando, recuperando bajo un proyecto de instituto. Y de facultad también. Vamos Sí, a comprometer al director aquí. La facultad provee las investigaciones, los tesistas, pero le tiene que dar crédito, le tiene que dar horas de trabajo académico, pero los institutos tienen proyectos. Yo recuerdo que ese de la bibliografía era un proyecto que tenía el instituto. No sé dónde venía el recurso, pero salía el libro. Pues es importante, sí, pienso que sí lo podemos hacer. O sea, bueno, de hecho sí es una iniciativa y está en nuestro Pladea hacer ese trabajo de recuperación, y por eso es tan importante, y también lo contemplamos en nuestro Pladea, la colaboración con la Facultad de Filosofía, porque pues justo estamos tratando de construir juntos una comunidad de estudios filosóficos y tenemos que hacerlo juntos. Ese proyecto de todos los que pasaron por aquí, qué publicaciones tienen, en dónde están, y todas sus fichas. Muchísimo trabajo, pero hay que hacerlo, tienes razón. Yo tengo mucho de eso. Se puede colaborar para que alguien lo, como él documentó, ¿no? Ciertas cosas que encontró, pues también ya el proyecto que sea documentar publicaciones de los egresados de aquí. Ya si alguien se atreve a decir si son buenas o malas ideas, que se llama profundo. Ya para finalizar, me gustaría leer algunas palabras que escribí, ¿no? Sobre el testimonio de dos personajes que se mencionaron aquí, Ramón Xirao y Luis Villoro. Y comienzo. Sobre la vida y obra del doctor Salmerón, 30 de octubre de 1925 al 31 de mayo de 1997, hay algunos testimonios que lo muestran como un intelectual en toda la extensión de la palabra. Por mi parte, solamente quiero traer algunos apuntes tomados de dos personajes
quisieron que despertara un interés por conocer lo que hizo y el legado que ha dejado. Debo de admitir que el testimonio de ambos me ayudaron para interesarme más por la vida y obra de Salmerón, como por sus influencias, por las dependencias de las que estuvo a cargo. A propósito, actualmente la Universidad Veracruzana alberga su biblioteca y pocos la conocen y han caminado en ese laberinto de letras y de autores. De los testimonios que hablo, líneas arriba, son de Ramón Xirau, 20 de enero de 1924 al 26 de julio de 2017, y Luis Villoro, nació el 3 de noviembre de 1922 y falleció el 5 de marzo de 2014. Estos testimonios se encuentran en el tomo 6, que lleva por título En Semblanzas y Homenajes, del año 2000, editado por el Colegio Nacional. En su escrito intitulado Recuerdo de Fernando Salmerón, Xirau dice, y hablo cita: para mí aquella universidad fuiste tú y fue también Sergio Galindo, nacido en lo que Pío Baroja bien hubiera podido llamar la ciudad de la niebla. Por otro lado, nos da detalle de sus colaboraciones. Hablo cita: por lo demás, y alguna conferencia aparte, colaboré con gusto auténtico en La Palabra y El Hombre, una de las pocas buenas revistas de las que se han hecho en México. Cierro cita. Con entusiasmo nos da una idea de quién fue Salmerón Royce, filósofo, hablo cita, filósofo de la educación, pensador de temas de ética. Ha sido siempre un verdadero educador. Educar, acaso lo mejor que puede hacerse en esta vida. Cierro cita. E insiste sobre este personaje y sus aportaciones. Insisto, Fernando, tu obra en los campos de la pedagogía, de la educación, de las cuestiones morales y sociales, de la historia de la filosofía, principalmente filosofía de México, es magistral. Cierro cita. Por otro lado, Luis Villoro, en su escrito que lleva por nombre La voz interior de la razón, nos habla sobre la producción filosófica de Salmerón y nos dice: su interés se dirigió a los campos en que se hacen patentes la colaboración y el diálogo. Por una parte, la ética y la filosofía de la educación; por otra, la historia de la filosofía en nuestras circunstancias. Cierro cita. Y así finalmente he llegado a lo que me interesa resaltar de su opinión sobre nuestra facultad. Abro cita: la Facultad de Filosofía logra una calidad apreciable. Allí enseñaron José Gauss, Alejandro Rossi, Adolfo García Díaz, el propio Salmerón y yo mismo, y más tarde algunos de los mejores talentos de una generación posterior: Enrique Villanueva, José Antonio Robles, Alejandro Herrera, entre otros. Cierro cita. Gracias. Con esto concluimos la participación en la mesa de hoy. Bueno, antes rápidamente entrego unas constancias. Autor de la Universidad de Veracruzana, Facultad de Filosofía, autor de la presente constancia al doctor Ignacio Pepón Ramírez por haber participado en la mesa José Gauss y Fernando Salmerón sobre su influencia en la Facultad de Filosofía el día 27 de febrero en el marco del 77 aniversario de la fundación de la Facultad de Filosofía, llevado a cabo los días 27 y 28 de febrero de 2023 dice Cortal, la Facultad de Filosofía de Veracruz. Dice Veracruz, Santa Ciencia y Luz, firma el doctor Antonio Romero García. Así mismo doy entrega para el licenciado José Luis Reyes Santos por su participación. Les agradecemos su presencia y bueno, recuerden que mañana se van a llevar a cabo más mesas para celebrar en nuestra casa, entonces bueno, pasen buena tarde.